Iberia Times, llevando su elegancia y clase a cada ambiente. KES, Immigration Solutions, resolviendo y garantizando tu permanencia legal en los Estados Unidos. Skyblues, consultores tecnológicos especialistas en la implementación y desarrollo de aplicaciones en la nube, presenta Almorzando con Orlando. Visitar a los amigos es uno de los placeres más grandes del mundo, casi como comer criollo. Yo soy Orlando Urdaneta e interpreto en Las aventuras de Juan Blanchard al padre de Juan. El padre de Juan, que es un personaje muy hermoso, porque es un personaje que va a marcar muchísimo al público, no solo por la importancia de ser el papá del protagonista, sino porque además en la pieza él representa toda la Venezuela que no se fue, que aún deprimido, derrotado, que se pueda sentir fracasado también, no se va y ahí se queda hasta el último día. Y no te pierdas Las aventuras de Juan Blanchard en el Colonist Theater. Ya sabes que puedes comprar tus entradas a través de miaminewdrama.org. Queridos amigos, bienvenidos. Si somos capaces de interesarlos durante los próximos minutos, nosotros vamos a ser muy felices. Almorzando con Orlando, he querido hacerlo con un personaje de mis más caros afectos, pero con el cual además Miami me ha permitido reencontrar y me ha dejado la oportunidad de disfrutar de su interesantísima conversación cada vez que me lo encuentro. Da la casualidad que con motivo de este Festival de Cine Venezolano que ya se nos llega a la puerta, fuimos a la presentación del afiche, allá me encontré con él y salimos de allí para seguir conversando y me encantó porque recuperé esas maravillosas conversaciones a las que estamos acostumbrados estábamos acostumbrados en el suelo patrio con gente no solamente brillante, inteligente, sino que dominan y manejan una cantidad de temas y que para uno son siempre aleccionadoras. A pesar de que es un muchacho que está a muy corta distancia de mí en cuanto a nuestro calendario, sí tiene una órbita muchísimo más grande en cuanto a conocimiento. Él es director de cine, él es matemático, cosa de la cual ya yo los matemáticos no me inspiran ninguna confianza. Un tipo se hace matemático es un tipo peligroso. Algún problema tiene en su psique. Pero así que una vez hecho matemático, la vida lo premió porque lo hizo cineasta. Me refiero al señor Antonio Gerandi. Profesor, doctor Gerandi, gracias, bienvenido. Gracias a ti por la invitancia. Bueno, Antonio, de verdad, no necesito decírtelo, ya lo conversamos esa misma noche. Qué grato fue esa sentada que nos dimos después del cóctel de nuestra bellísima y querida Indira para el Festival de Cine Venezolano, de lo cual también vamos a hablar. Pero le entramos a unos temas importantes y rudos. Y no te lo dije en ese momento, lo pensé, pero no te lo dije. Pero hoy decía, coño, pero si es que, porque quiero hablar del tema. Me estoy refiriendo a Israel-Palestina jamás. Y entonces me dije, coño, pero es que esa conversación con Antonio, que fue para mí maravillosa, me va a servir de mucho, porque me va a servir para yo poder decirle a la gente, bueno, decirle no, que le diga a Antonio las cosas que yo aprendí esa noche contigo. Te voy a echar mi cuento, porque es breve y por supuesto carente de todo conocimiento y profundidad, como casi todas mis cosas. Yo, ¿cómo veo esto? Yo veo que está el pueblo de Israel, a su lado está el pueblo palestino, que es un pueblo que, si yo recuerdo, mal no recuerdo, se metió allí en empujones en ese territorio. A empujones se hicieron de un espacio y la geopolítica los llevó a apoyar aquello, ya sea porque
hay de verdad una alta tendencia antisemita en el mundo, ya sea porque le pareció a la gente que era justo que los palestinos tuvieran su territorio. Cuento total, se instalaron ahí los palestinos. Pero ¿qué pasa? Que los palestinos no deciden su vida, pienso yo, y la decide este grupo yihadista musulmán absolutamente talibánico, por decirlo de alguna manera, que son quienes mandan. Luego, todo lo que se dice que hace Palestina, lo hace realmente esta organización criminal y se lo hace, en este caso, a Israel. Entonces, cuando tú dices, bueno, ¿qué le están haciendo al pueblo palestino? Se puede decir entonces que con lo que está ocurriendo lo están defendiendo, lo están salvando del secuestro que vive, que sufre. ¿Qué pasa en esa región, Antonio? Mira, yo creo que esa región y lo que ahí se pelea es sumamente complejo y muy enrevesado, incluso para entenderlo por parte de la gente que tiene mayor conocimiento del tema. Lo que pasa es que, como muchas otras cosas políticas y como muchas otras cosas de la realidad actual, se ven desde una óptica muy simplista, muy elemental, muy de noticias de último momento sensacionalistas por parte de cualquier opinador profesional que muchas veces detrás de esas opiniones no hay un conocimiento lo suficientemente sólido, lo suficientemente, como es el caso de lo que estamos hablando, algo tan complicado. Fíjate, mucha gente no sabe, y vale la pena recordarlo, porque aclara muchas cosas de cómo ha ido cambiando la geopolítica en esa zona. Cuando a finales de la Segunda Guerra Mundial, los judíos que habían aportado quizás el mayor volumen de muertos durante la Segunda Guerra Mundial como grupo, deciden la necesidad de tener una tierra, de tener un país, de tener un sitio donde se pudieran reagrupar y de alguna forma reconstruirse después de un golpe tan siniestro como fueron los 6 millones de judíos que se calcula que murieron durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, decir que murieron no, que asesinaron durante la Segunda Guerra Mundial. Esa era una zona que había pasado por muchas manos, todas manos, vamos a llamarlas colonizables o coloniables. Es decir, por ahí había pasado el Imperio Otomano, por ahí habían pasado muchísima gente. Y en ese momento, estamos hablando de los años 40 del siglo pasado, quienes habían tomado ese territorio y los alrededores eran Francia y la Gran Bretaña. Concretamente, cuando los judíos tratan de establecerse en ese sitio, tanto Inglaterra, Gran Bretaña como Francia se oponen y luchan contra los judíos para que no se establezcan en ese territorio. ¿Y tú sabes quiénes fueron el mayor apoyo de los judíos en ese momento para establecerse y crear un país en ese territorio? La Unión Soviética. La Unión Soviética. La Unión Soviética fue el principal sostén de los judíos en el momento en que ellos deciden establecerse ahí, creando un movimiento de guerrilleros, de luchas militares para tomar territorio. ¿Y eso, de dónde viene ese interés y esa buena intención soviética? Bueno, en ese momento, creo yo
que de alguna forma era para oponerse a lo que era para la Unión Soviética, lo que significaba Inglaterra o Francia, que no eran países afines a la Unión Soviética. Y la Unión Soviética en ese momento consideraba afines a los judíos que se estaban estableciendo allí, porque muchos sectores judíos también se habían estado vinculados con movimientos socialistas, etc. O sea, eso es algo que tú arrancas diciendo eso y tú dices, ya va, espérate. La cosa, la cosa es mucho más complicada de lo que están No, tratando de pintarlo, ¿no? la ironía es grande, la ironía de La verdad. ironía es grande. Entonces, eso sucedió, o sea, en la década de los 40, el año pasado, del siglo pasado, o sea que podemos estar hablando de 80, 80 años, no ha llegado un 80 siglo. años. ¿Ok? Entonces, ¿cómo la geopolítica es algo sumamente dinámico, sumamente complicado? Y mucha gente no lo toma en cuenta, sino que se queda con la inmediatez, pero la inmediatez general o siempre tiene un pasado, y un pasado que a veces es complicado. O Sí, sea, porque contrasta con todo lo que está pasando ahorita, y como lo que tú estamos, me decías la otra noche de dónde sale este grupo y quién lo arma y quién lo forma y quién lo conforma, que eso quiero que lo comente luego. exacto. Entonces, es decir, hay mucha gente que funciona por, vamos a llamarlo, por consignas o por inmediatez o por lo que está Claro, sucediendo, claro. ¿entiendes? Entonces, por ejemplo, yo muchos cubanos también ignorantes del pasado de su propia tierra, yo les cuento que una de de las cercanías más grandes que tuvo Fidel Castro era con Franco. Totalmente, eso sí lo recuerdo. Bueno, explícame, o sea, se supone que Franco destruye a la República, que se suponía que era socialista, e instaura una dictadura militar, eclesiástica de derecha en España. Pero Franco y Fidel tuvieron una buenísima relación. Entrañable, hasta el punto que se dice que en una época Franco le ofrece a Fidel que él le da este, ayuda, lo acoge en España y que le da un territorio para que él viva tranquilo y se retire y viva feliz. No solo eso, Fraga, que fue ministro de Turismo de Franco, después Fraga es el creador del Partido Popular en Correcto. España, ¿no? El fundador del Partido Popular, pero Fraga es el ministro de Turismo de España, es el que empieza el desarrollo de España como frente turístico. Y Fraga visitaba Cuba varias veces al año y celebraba con Fidel Castro ahí de manitos agarradas. Entonces, este otro ejemplo de que no es nada fácil decir quién está con quién, cómo está la cosa. Claro. O sea, la geopolítica es algo sumamente dinámico, sumamente complicado y que hay que conocer historia para poder entender a veces muchas cosas del desarrollo del poder, porque el problema no es más que la necesidad de muchos, sobre todo de los enfermos de poder, de mantener el poder a toda costa aliándose con quien sea. Entonces, por ejemplo, vuelvo al caso Israel-Palestino. Durante el gobierno de Bill Clinton, se trató, porque Estados Unidos, gracias a su poderío, gracias a su desarrollo, de alguna forma se ha convertido no solo mucha gente dice que Estados Unidos es el policía del mundo, pero también es algo así como una especie de juez de paz del mundo, tratando de lograr afinidad en los acuerdos y evitando hasta cierto punto
los conflictos. Sí. Entonces, durante el gobierno de Clinton, se trata de establecer un acuerdo entre Israel y la autoridad palestina. En ese momento estaba encabezada por Arafat y su movimiento que se llama OLP, Organización de la Liberación de Palestina. Palestina. Clinton los reúne y en Washington hay un encuentro entre ellos y se dan los pasos para ese momento más significativo para el establecimiento de un acuerdo mutuo que permitiera un Estado palestino en convivencia pacífica con el Estado de Israel. Sin embargo, como en todas las complicaciones del mundo, cuando Rabin, que es el primer ministro israelí en ese momento, regresa a Israel, poco tiempo después lo asesinan. Lo asesinan un ultra, un energúmeno que estaba en contra de lo que estaba sucediendo. De esa reconciliación con Palestina. De esa reconciliación. A Rabin lo sucede en el poder Simón Pérez, que intentó durante un cierto tiempo, lamentablemente no muy largo, seguir con ese criterio, con ese espíritu de convivencia entre los dos estados. Pero, ¿qué hace la ultraderecha israelí? Que creo yo que es tan culpable como Hamás. ¿Me entiendes? Se dedica, y hay documentación al respecto, porque, aclaro a los que no lo sepan, digamos, los palestinos tienen dos enclaves al lado del territorio de Israel, lo que sería Cisjordania, que está en los alrededores de Jerusalén, y lo que se llama la Franja de Gaza, que está entre Egipto, Israel y el mar. Es sencillamente un cinturoncito, pero muy chiquito, pues, que tiene, no solo eso, que tiene la concentración habitacional más grande del mundo en ese territorio, porque es un territorio mínimo, lleno de gente, lleno de gente. Bueno, volviendo a la historia, en un momento determinado, los sectores derechistas, que, bueno, Netanyahu, el primer ministro de Israel, es actualmente el máximo representante de ese sector. También hubo otros anteriores que eran de los sectores derechistas, para tratar de quitarle poder a la OLP de Arafat, ayudan a la creación de Hamas en la Franja de Gaza. Es decir, que Hamas es una creación de sectores importantes, de factores del Estado de Israel. Quizás llamarlo una creación es un poco exagerado, pero sí fue propiciado por el Estado de Israel la creación, por el sector derechista de Israel, la creación de Hamas. Hay declaraciones en un momento determinado, la Franja de Gaza era gobernada por Israel, aunque estaba, digamos, los palestinos vivían ahí, pero había una, vamos a llamarlo, gobernación israelí. El gobernador israelí del momento en que se crea Hamas declaró públicamente que él había asistido a reuniones con los fundadores de Hamas, que habían propiciado la creación de Hamas, porque eso significaba la creación de un grupo diferente a la OLP de Arafat, para debilitar a Arafat, para que Arafat no pudiera tener el objetivo de tener la fuerza suficiente para crear un Estado palestino. Pero
el tiro se le fue por la culata, porque Claro, jamás, es decir, que ellos le daban a Palestina la posibilidad de existir siempre que no quisieran convertirse en un Estado, sino que fueran una región ahí como un Estado libre asociado. como un anexo del Estado de Ya, Israel. ya, ya. Bueno, porque es que de alguna forma, y por eso la cosa es todavía más complicada, hay israelíes que no son judíos, que son árabes. Claro. O sea, hay no sé cuántos, creo que 2 millones o algo así, no tengo la cifra en este Y momento. pertenecen a la religión musulmana, son musulmanes, no Son son, árabes, pero no son claro, judíos. claro, claro. Claro, ahí viene el otro factor, que es el factor que a mí me produce como una cierta urticaria, ¿no? Como toda urticaria, no es curable. O sea, te No, pica y te echa un alivio, pero no es curable. Ajá. Que es una pregunta que yo me he hecho durante décadas. ¿Qué es ser judío? caramba, ¿Ok? Porque no es lo mismo ser judío que ser israelí. Porque hay, repito, hay israelí judíos y hay israelí árabes que no son judíos. Pero es que la cosa viene desde por allá atrás, porque vamos a estar claros, los árabes y los judíos, los musulmanes y los judíos salieron como los católicos de oh la sí, misma raíz y ahí se dividieron, ¿no? Pero todo tuvo su origen en Jerusalén, los judíos, los católicos y los musulmanes. O sea, son las tres religiones monoteístas que existen en el mundo. No hay más. Esas son las tres. Las otras no son generalmente politeístas, ¿no? Entonces, voy otra vez al origen, ¿no? ya, ¿Qué es ser judío? Es un factor religioso, no pareciera, no ¿no? pareciera, Pero es, en definitiva, la pregunta que yo me hago, y si la respuesta es esta que voy a dar, me parecería horroroso. Ser judío es ser perteneciente a una raza. Porque si tú claro. asumes que eres judío porque perteneces a la raza judía, es que eres un racista. Qué ¿Sí o malvado. no? ¿Eh? ¿Sí o no? Sí, te estás admitiendo que eres racista. Exacto, que eres racista. Así como tú dices yo soy blanco, yo soy negro, etcétera. O sea, Sí. la raza por encima de la racionalidad y por encima de la humanidad. Que es tristemente, y con todo respeto hago la comparación, lo que guiaba a quien comete tantas atrocidades contra los judíos, porque el señor Adolfo decía que ellos eran la raza superior, decía, esa Ah, era otra raza. claro. Y hacer, Pero, pero hay muchos judíos que dicen que ellos son la raza escogida. ¿qué tal? ¿Sí o no? Sí, sí, claro que sí, lo hemos vivido mucho. Y que son la raza escogida y que tienen por designios ancestrales o divinos o lo que tú quieras, volver a la tierra de la cual fueron expulsados. Esa es la justificación máxima de la creación del Estado de Israel, ¿no? O sea, este, para mí, cuando alguien te dice, no, es que yo soy judío venezolano o judío argentino Sí, sí, o judío norteamericano, o sea, colombianos. exacto, y me pones de primerito lo de judío, ahí yo me pongo como en guardia, ¿no? Ahí es donde te da la urticaria a ti. Eso es lo Exacto, porque entonces es como que alguien dijera, bueno, yo soy católico venezolano, si es que judío es ser religión, claro. pero si no es ser religión y me lo pones de primero, es racismo. Sí, no, porque no les he enseñado que hebrea
es la religión. Ajá. Judío es el originario de Israel. No, porque hay israelíes que no son judíos. Mira tú la vaina. No, es que es muy complicado el asunto. Sí, sí, sí. Es muy complicado por todas estas cosas que te estoy diciendo. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque yo creo, es mi modesto entender y es lo que he tratado de ser en la vida, es evitarme los apoyos automáticos. ¿Entiendes? El fenómeno de que el amigo de mi amigo es mi amigo o el enemigo de mi amigo es mi enemigo. Cuidado, porque la vaina es muy complicada al respecto. Ya. Entonces, además, en el caso de Israel, hay evidentemente, o ha habido evidentemente una actitud reconocida por todo el mundo en la cual Israel, a través de sus colonos, ha ido desalojando a los palestinos de sus territorios donde antes vivían. O sea, eso no lo estoy diciendo yo para hablar mal de los judíos, eso es una realidad constatable en cualquiera que conozca un poquito de historia de la zona. O sea, una vez vi yo unos mapas hechos por unos, se puede decir, jodedores, unos echadores de broma, unos mapas, en la cual venía demostrando cómo crece el territorio de Israel desde su origen y cada vez que viene una guerra, Chuquiti, crece más. Claro Porque que iba comprando terrenos, comprando no, casas. cada vez que hay una guerra se cogen un pedazo más. Arribadito, arribadito, arribadito. Ajá. Entonces, por ejemplo, Israel todavía controla lo que se llama los Altos del Golán, Correcto. que, es que era de Jordania. Perdóname, pero es que yo siempre que me quería meter con Mauricio y estaba en una fiesta, sí les van a devolver los Altos del Golán, porque él quería hablar en serio siempre, no estaba echando vaina y hablando de cosas y hablaba de los Altos de la meseta del Golán. Exacto. Entonces, ¿tú sabes por qué no los han devuelto? Ajá. Porque es la fuente fundamental de agua para Israel. O sea, O sea, ¿ok? la meseta del Golán no se va a devolver. Exacto, olvídate. Entonces, ¿con, qué quiero decirte con todo esto? Que Israel tiene una cantidad de cosas positivas, pero tiene también algunos aspectos que me hacen a mí dudar, porque ¿cuál es la defensa de Israel? El único Estado democrático de toda esa zona. Sí, pero democrático relativamente. Antes de este episodio de Hamas en Israel, había manifestaciones de 200 y 300.000 personas contra la política que estaba implantando Netanyahu de reducir o eliminar el poder del Poder Judicial, porque el Poder Judicial lo estaban enjuiciando a él por corrupción. O sea, un político más. Un político más, que además se asentó en el poder aliándose con lo peorcito, lo más troglodita, lo más guerrerista, lo más antipalestino de Israel. Claro, porque Entonces, él encuentra en esta guerra una pausa maravillosa para hacer lo que le da la gana con respecto al Estado palestino y para tranquilizar su tema judicial por un buen rato, sino para siempre. fíjate que contrariamente a él no lo han terminado de descabezar por la presencia, por lo que hizo Hamas. Pero a él, muchos de los opositores querían descabezarlo del poder, no descabezarlo cortándole la Claro, cabeza, sino claro. del poder, porque lo que estaba haciendo era convirtiéndose en un
dictador de Israel, Un dictador. ¿entiendes? Entonces, es complicadísimo todo, complicadísimo. Entonces, es muy difícil cuando se exacerban los odios mutuos. Vea, Ojo, yo para nada estoy defendiendo jamás, jamás es una monstruosidad, claro. ¿entiendes? Y de hecho, yo creo que Estados Unidos tiene una posición inteligente de tratar de aplacar los ánimos, de evitar el, Que la cosa vaya a mayores. del espíritu guerrerista de esto, ¿no? Claro. Sí, porque además Entonces, son pueblos que todos guerrean, les gusta guerrear y de alguna manera han pasado siglos que no conocen otra forma de vida que no sea en permanente estado de guerra. exacto, fíjate, un amigo mío, Ramón Peña, que él tiene una columna que escribe toda la semana, sacó por ahí hace 2 o 3 semanas un ejemplo de algo similar, un momento en que Pakistán y la India llegaron a unos conflictos guerreros, vamos a decir así. Ese es otro buen ejemplo. Pakistán y la India eran un solo país. ¿Ok? Que se dividió los pakistaníes y los indios, pero antes eran un solo país, Una un sola solo nación. territorio, una sola nación. Y en esa lucha que ha llegado a momentos bien álgidos, hubo una invasión o intervención pakistaní en la frontera con la India, donde hubo, no sé, 2000 muertos y se metieron los soldados y todas esas cosas. E India, no con el actual primer ministro de la India, sino otro anterior, porque este también es medio dictador suelo, decidió no responder guerreramente contra Pakistán. Decidió fortalecer la frontera, pero no contestarle con la misma moneda, porque eso significaba una guerra permanente. Claro, claro. ¿Entiendes? Eso no ha ocurrido en el conflicto israelí-palestino. Ahora, aquí lo que pareciera que va a suceder, aunque todo esto es impredecible, sobre todo en el mundo de ahora, porque nada se mueve como uno cree que se va a mover. ¿Qué va a pasar? Bueno, que Israel va a demoler Palestina, como lo está haciendo, a buscar Gaza, estos señores. Gaza, Gaza, Exacto, ¿no? Gaza, tienes No razón. se ha Gaza, metido con Cisjordania, no se ha metido. no. Demoler Gaza, sacar estos tipos de donde estén, tratar de eliminarlos y si no, porque saben que no lo van a eliminar por completo, arrinconarlos y dejarlos inoperantes por un buen rato. Y ahí va a terminar el conflicto, porque ¿a dónde más puede llegar esto? Es que, además, Israel necesita a los palestinos como clase trabajadora en Israel. Claro, ese es el brazo trabajador de Palestina. Hay, creo que 2 millones o alguna cifra similar de palestinos de Gaza que trabajan en el territorio israelí. Entonces, o sea, los ricos no pueden vivir solos, necesitan Claro, a los pobres para que les trabajen. claro, para que le hagan el servicio. ¿Entienden? Entonces, es sumamente complicado. El problema está en que jamás es un horror, pero la ultraderecha israelí es otro horror. Es otro horror. Entonces son dos horrores enfrentándose con una población palestina y una población israelí que quieren la paz, pero hay una vaina de venganzas
Sí, que sí. además no tiene fin. O sea, esos palestinos que no son de Hamás y que le han matado los hijos y que le han matado las esposas, eh, Ya no tienen son un amigos, odio y un ya no son amigos de resentimiento. Israel. ¿Ah? Claro, ya no son amigos de Israel tampoco. ¿Entiendes? No Entonces, son jamás, pero no son amigos de Israel. exacto. Entonces, tú estás, cuando tú no eres capaz de seleccionar quién es tu verdadero enemigo y Ya, conviertes a enemigo a toda una población, estás cometiendo un error garrafal. gravísimo, gravísimo. ¿Me entiendes? Porque decir para los israelíes que los palestinos son sus enemigos, o para los palestinos decir que los israelíes son sus enemigos, wow, es volver a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Tranquilamente, tranquilamente. Bueno, Entonces, este es un conflicto, Antonio. Hay ¿sí? otro que se entiende menos y es lo que está viviendo España. Yo no Ajá, conozco cómo es el sistema electoral español, cómo es el tema de las cortes, cómo es eso que un tipo gana las elecciones pero no puede formar gobierno y entonces ajá. el perdedor, que es además el peligro más grande que hay para el país, se asocia con las peores lacras que amenazan la territorialidad de España y la hispanidad y Ujú. gana y ahora va a ser presidente otra vez. Sí, mira, ayer leía en una opinión de una, no sé si periodista española, porque la diferencia entre los dos bloques son 6 votos. Qué horror, qué ridículo es. Entonces, bueno, es lo que yo llamo la dictadura de las minorías. O sea, esta española decía que estos eran los 6 votos más caros del mundo, Oh, sí. porque por 6 votos no puede ser presidente Núñez Feijóo, pero por las alianzas lo va a hacer Pedro Pedro Sánchez. Sánchez, Pedro Sánchez. Entonces, pero entonces se está aliando con los que están en contra del Estado español. O sea, tú te estás aliando con tus enemigos Claro. porque tú eres el representante del Estado español. Sí, Entonces, una cosa tan deleznable como es este Puigdemont, que le ajá, hizo tanto daño a Cataluña y además sí, ahora regresa y regresa con la tesis en la mano de que él va a lograr separar a Cataluña de España. claro que no es tan cierto porque los referendos que se han hecho no tienen la mayoría para separarse de España, pero hay una tendencia también, yo diría que racista, de los catalanes que se consideran no españoles. Claro, claro. Entonces, tengo amigos catalanes con los cuales discuto, pero yo digo, ajá, el español está siendo prohibido en Cataluña y resulta que el español lo hablamos 600 millones de personas en el mundo y el catalán son unos poquitos, ¿no? Claro. Entonces, no sé, es como que en Venezuela o no sé, en Estados Unidos prohibamos el inglés y vayamos a hablar el idioma piel roja o el Sí, idioma sí, sí, sí. de los... Ahora todo el mundo tiene que aprender cómo hablan los Sioux, o si no, aquí no habla nadie con nadie. Exacto. Entonces, es lo que yo llamo la dictadura de las minorías, producto, claro, España es una democracia, pero es una democracia parlamentaria, Ah, donde no necesariamente gobierna el que más votos saca. Eso es lo absurdo. claro, no gobierna la voluntad popular, Claro, gobierna la fórmula que se haya dado en el Parlamento en función de números de cl- curules. pero además hay una cosa absurda. El Parlamento español tiene 2 cámaras, el Senado y los
Los diputados. diputados. Pero quien decide la presidencia son los diputados, no los senadores. Y ni siquiera hay una votación conjunta, porque en el Senado el Partido Popular tiene absoluta mayoría, pero en los diputados le faltan 6. Y esos 6 es lo que está negociando ya, por lo que se escribió ayer, ya se llegó al acuerdo. El acuerdo es amnistía para los delincuentes que están, y todos los delincuentes que hicieron la cuestión. Lo más grave, además, económicamente, es perdonarle la deuda a Cataluña a costa de las otras regiones españolas. Correcto. O sea, es un absurdo que está empezando a crear en España una situación hasta de violencia. Y la creación del Estado catalán. Además. Sí. Y de atrás viene el vasco y quién sabe cuántos más. Claro, lo que pasa es que Cataluña, y eso no lo mencionan muchos catalanes, a raíz de su política independentista, ha tenido gravísimos problemas económicos, porque Cataluña era una región muy, con mucha productividad próspera, y las miles de empresas que se han ido de Cataluña es gigantesca. Mira, Antonio, yo tenía un programa de radio entonces y parecía un chiste referir cuánto tiempo se tardaron las empresas más grandes e importantes en abandonar Cataluña de la noche a la mañana. Salieron corriendo y se fueron. Todas. De la noche a la mañana. Sí. Bueno, en Cataluña le metieron una multa, no sé, de 10 o 20.000 euros a un médico porque le dijo a la paciente que no le entendía bien y que se lo dijera en español. Qué horror. ¿Ah? Qué horror, qué horror, qué horror. Entonces, explícame. O sea, ellos quieren conservar su idioma, qué bueno, pero no a costa de eliminar el segundo idioma más importante del mundo. Yo, así que rápido como conclusión, lo único que te puedo decir es que la humanidad está preocupada detrás de los jóvenes, cuidándolos que no se metan droga. Y entonces los jóvenes se ponen hasta la madre de droga y los que cometen las pendejadas son los adultos. ¿Sí? Sí, no. Lo que pasa es que, mira, hay mucha manipulación informativa y la gente se queda con los titulares, se queda con los que leen, los que leen, exacto, los que leen, porque ahora ni siquiera la inteligencia artificial lee por ellos. Definitivamente. Mira, vamos a tener que terminar aquí, pero por supuesto que los que no lo sepan, se pueden leer en Ideas de Babel, columnas. Sí. Y eso tiene una web, eso es como, bueno, yo eso lo pongo. Es ideasdebabel.com. Yo lo pongo. Es de libre acceso. Tiene 2 ediciones semanales, una los martes y otra los viernes. Hoy salió mi último artículo donde menciono hace pocos años, entonces menciono como fenómeno eso que hablábamos el otro día, de que la cantidad de cosas que han desaparecido. Ay, qué bueno eso, de verdad que sí. No sé, que llegaron a ser impresionante. La línea aérea Panam era la línea aérea, desapareció. La Kodak era un monopolio mundial, desapareció. En todas nuestras casas estaban las selecciones del Reader Digest. Así que decía, ¿sabes qué decía Zapata? Tú eres tan culto. Y no, yo todo lo aprendí leyendo selecciones. Leyendo selección, en todas las casas había. Oye, y que lo mencionaron muy inteligentemente en su primera película. Tú sabes lo que significó para Superman la desaparición de las cabinas telefónicas. Pues imagínate, ¿dónde se cambiaba?
Por eso. Claro, Ahora claro. no, porque ahora está de moda el desnudo y se cambiaría en cualquier lado. Se quita la Exacto. ropa donde esté. Pero en esta- es terrible. Y además en el artículo señalo, porque yo hablo de las cosas que han sucedido solo hace 25 años. Entonces digo, hay una cosa maravillosa que surgió hace 25 años y hay una cosa horrorosa que surgió hace 25 años. ¿Tú sabes qué surgió hace 25 años? Ajá, a ver. Google. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ajá. Que Google es un monstruo universal. Total, total, total. ¿Ok? Y tú sabes que surgió hace 25 años y es horroroso el chavismo. Ay, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? O sea, son contemporáneos el chavismo y Tan Google. horrorosa. Sí, señor. Ajá. Cómo el mal y el bien pueden surgir al mismo tiempo. Se producen al mismo tiempo. Bueno, nos debemos una conversación de cine. Pero eso crea intereses. La deuda crea intereses. Nuestra amiga se va a sentir muy mal porque ni un cariñito le tiramos al festival. Pero Pero eso en todas las plataformas. No, aquí le voy a poner una publicidad yo. vendrá, vendrá. Bueno, y esto me está diciendo que esto se acabó. Gracias, Okay. señor Andy. Muchísimas gracias. Te quiero mucho. Un abrazo. Saludos a la próxima canales. Of nothing, como dicen los ingleses. Of nothing, of nothing. Vale. Adiós, adiós. Bye bye, bye bye. Queridos amigos, quiero como siempre agradecer a nuestros clientes porque ustedes reciben este programa gracias a Iberia Tiles. Iberia Tiles que tiene, bueno, lo último en diseños, sobre todas las tendencias en recubrimientos cerámicos. Iberia Tiles tiene lo último, tiene lo mejor. Y usted no tiene que guiarse por mi palabra. Usted puede, bueno, claro, puede visitar la web, pero es que debe ir allá, porque no se imagina lo que va a disfrutar usted viendo esos diseños, disfrutando, porque se disfruta esas texturas, todo eso lo tenemos en Coral Gables, en Aventura y en Doral. Iberia Tiles. La situación suya con respecto a las autoridades americanas siempre va a ser un tema de preocupación. Pero yo no quiero que usted se preocupe alegremente. Más que preocuparse, no se preocupe. Ocúpese. ¿Cómo? Comuníquese con KS Immigration Solutions. Porque KS Immigration Solutions tiene el consejo preciso y el conocimiento y el procedimiento para resolver su problema migratorio. El suyo, el de sus parientes, todo lo resuelve usted con Karen Scully en KS Immigration Solutions. Por favor, hágame caso, no deje eso en manos de cualquiera. Eso lo tiene que manejar un abogado conocedor del tema. Y ese es Karen Scully en KS Immigration Solutions. Bueno, y me queda darle las gracias también a skyblux.com, porque gracias a skyblux.com ustedes reciben este programa, pero lo que mejor reciben de parte de skyblux.com es el cuidado y la atención del crecimiento de su empresa, su fuerza de venta en la nube, gracias a los programas que le brinda y pone a su disposición e instala para usted, que es Immigration Solutions. Le damos las gracias a la Vinotinto y esto es todo. Chico, qué cosa, ¿no? Bueno, yo quiero agradecer muchísimo a mis amigos de Vinotinto Radio que nos retransmiten en todas estas partes que les muestro aquí. Y nosotros vamos a seguir en contacto con ustedes hasta la próxima semana, amén de algunos amaneciando que yo les regale por el camino. De verdad, gracias, muchísimas gracias por habernos permitido acompañarlos durante este rato. Que el Dios Jesús los cuide y acompañe siempre. Pórtense muy, pero muy bien y cuídense mucho, por favor. Bye bye. Y hasta aquí, Almorzando con Orlando, una presentación de Iberia Tiles,
llevando su elegancia y clase a cada ambiente. KES Immigration Solutions, resolviendo y garantizando tu permanencia legal en los Estados Unidos. Y SkyBlux, consultores tecnológicos especialistas en la implementación y desarrollo de aplicaciones en la nube. Esto fue Almorzando con Orlando.